El cielo sin fin del territorio de Dakota parecía una olla hirviendo de cobre y polvo, implacable, cruel, sin promesa de alivio. Para Willa Hart, se había convertido en una tumba abierta. Su familia ya no existía. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El carro que los había traído hasta esas tierras yacía hecho pedazos de madera astillada, millas atrás. Lo último de su agua era un recuerdo lejano. El hambre era un vacío ardiente que le retorcía el estómago y le aflojaba las piernas. Cuando entre la bruma del calor apareció una cabaña solitaria, pensó que era un espejismo. Pero con el último hilo de voluntad, avanzó tambaleando hacia ella, murmurando una oración con los labios resecos. La puerta se abrió, y lo que se alzó ante ella fue una sombra gigantesca, un hombre como una montaña, cuya silueta la cubrió como una sentencia. Y cuando ella le rogó por comida, él no le dio consuelo. Le dio una elección: morir de hambre allá afuera, o quedarse como su esposa. La tierra no era piadosa. La tierra te desnudaba el alma, te arrancaba todo. A Willa ya se lo había quitado todo. A su padre, Elias Hart, lo consumió una fiebre brutal en solo 2 días, bajo ese mismo sol abrasador. A su madre, Sunny Wildrose, se la llevó una semana después, marchitándola lentamente hasta dejarla como un suspiro sin voz. Después fue el carro, un eje quebrado, una rueda rota, y quedaron atrapados en aquel océano de hierba reseca y roca despiadada. Por último, se llevó a su hermano, Jesse Hart. No fue la enfermedad quien lo arrebató, sino la esperanza, una estúpida y desesperada esperanza. Él partió hace 5 días, buscando ayuda, jurando que había un puesto de comercio justo detrás de la siguiente colina. Pero nunca volvió. Y ahora lo único que le quedaba a Willa era la sed, el hambre que la devoraba viva, y la ropa pegada al cuerpo. Su mundo se redujo a un paso más, solo uno. La visión le temblaba por el calor que se levantaba de la tierra cuarteada. Dakota era una inmensidad vacía, y ella, apenas una mota de polvo a punto de ser barrida por el viento. La esperanza era peligrosa, un fuego que devoraba lo poco que quedaba dentro. Ayer la había dejado morir. Se resignó a quedarse bajo una roca, esperando el final. Pero el espíritu humano es testarudo, terco como la espina. Y cuando el sol empezó a caer, pintando el cielo con pinceladas crueles de naranja y violeta, un miedo ancestral la hizo levantarse. Miedo a morir sola, en la oscuridad. Así que caminó, un paso más, y otro. Entonces la vio. Al principio creyó que era un engaño de la luz, una ilusión de su mente agotada. Una forma oscura en el horizonte, demasiado simétrica para ser una roca, demasiado angular para ser árboles. Una cabaña, delgada, una hebra de humo salía del tejado de piedra, como un hilo frágil que conectaba esa estructura con el cielo vacío. Una punzada de adrenalina helada la atravesó. No era una ilusión, era real. ¿Salvación o condena? No lo sabía, pero era un destino. Sus pies desnudos, agrietados y ensangrentados protestaban, pero ella no les hacía caso. La cabaña se hacía más grande, tomando forma, troncos tallados, lodo y pasto para sellar las grietas. No había granja, no había animales, solo esa cabaña y un pequeño trozo de tierra donde crecían maíz y calabazas, con una dignidad silenciosa. Este era el hogar de alguien que no luchaba contra la tierra, sino que la entendía y vivía con ella. Cuando al fin llegó a la puerta pesada de madera, se apoyó contra ella como quien llega al final de una carrera de toda la vida. Sus nudillos ya no podían golpear, así que descansó la frente en la madera rugosa, jadeando. Alzó una mano temblorosa y golpeó con la palma. Un sonido sordo, débil, patético. «Por favor», susurró. Su voz era una grieta seca en el viento. «¿Hay alguien ahí? Ayúdeme». El silencio le respondió. Solo el viento.
y el tambor sordo de su corazón desesperado. ¿Había imaginado el humo? ¿Estaba vacía la casa? ¿Abandonada? Ese pensamiento le cayó encima como una luz. Se deslizó hasta casi el suelo, lágrimas de frustración abriendo caminos limpios entre la mugre de su rostro. Iba a caer de rodillas cuando escuchó algo. Un paso. Firme. Pesado. Y luego, el chirrido de un cerrojo de hierro. La puerta se abrió. Y Willa alzó la vista, y el aliento se le congeló en el pecho. Era un coloso. No solo alto, era ancho, robusto. Su cuerpo llenaba todo el marco de la puerta como si hubiera nacido del mismo corazón de las llanuras. Su piel tenía el color de la tierra seca al sol. Su cabello, una cascada negra que le caía sobre los hombros enormes. Tenía pómulos altos, nariz fuerte, rostro severo. Pero fueron sus ojos los que la atraparon, negros, profundos, cargados de una tristeza antigua. Era un Lakota. Lo entendió de inmediato, por sus rasgos, por sus pantalones de cuero curtido. Era un hombre que pertenecía al mismo desierto que a ella la estaba matando. No dijo nada, solo la miró. Sus ojos recorrieron su vestido rasgado, su piel quemada por el sol, la desesperación que salía de ella como calor de una hoguera. Willa se sintió pequeña, como un insecto a punto de ser aplastado. Juntando lo último de valor, habló con voz ronca. «Por favor, señor». Sus palabras se atropellaban. «Mi familia. Íbamos hacia el oeste. Hubo un accidente. No tengo comida ni agua. Hace días que no como. Haré lo que sea. Trabajaré. Por favor. Solo un poco de comida. Un poco de agua», susurró Willa, la voz quebrada, los labios cuarteados. Pero el gigante permaneció en silencio. Sus ojos oscuros, tan hondos como la noche sin luna, se clavaron en los de ella. No parecía mirarla, sino atravesarla, como si estuviera evaluando algo mucho más profundo que su súplica por comida. El silencio se hizo tan largo que dolía. Un castigo en sí mismo. La última chispa de esperanza en el pecho de Willa comenzó a apagarse bajo esa mirada impasible. Había encontrado a un hombre, pero no había encontrado ayuda, solo juicio, solo piedra, hasta que por fin sus labios se separaron. Su voz fue un trueno lejano, ronco, profundo, con un acento espeso que daba la impresión de que las palabras no se hablaban, se esculpían. «Aquí no hay trabajo para ti», dijo, con un tono que era como un portazo al alma. Las piernas de Willa flaquearon. Retrocedió tambaleando, sintiendo cómo su último aliento de fuerza se disolvía. Eso era todo. Él cerraría la puerta, y ella moriría allí mismo, en su umbral. «No, por favor», rogó, y las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas, trazando surcos en la suciedad. «Por favor, no lo haga». El hombre la observó sin mover un músculo. El rostro era un muro impenetrable, pero entonces habló de nuevo. Y lo que dijo cambiaría para siempre el destino de la joven. No fue una negativa, pero tampoco fue un acto de caridad. Fue una proposición, cruel, directa, tan clara como una hoja al cuello. «No te daré comida», dijo Cale Redhawk, con la voz clavada como lanza en sus ojos. «Pero te alimentaré. Te daré refugio del viento, calor junto al fuego. No volverás a pasar hambre». Pausó. El silencio que vino después fue más pesado que sus palabras. «Haré todo eso, pero solo si te quedas, como mi esposa». La palabra flotó en el aire. Esposa. Absurda, grosera, como una broma cruel escupida en el rostro de su desesperación. Willa lo miró sin comprender. Su mente se debatía contra la idea. Aquello no era un intercambio de trabajo por alimento. Era un intercambio de su vida, de su libertad, de todo lo que era. Un hilo de risa nerviosa quiso escaparse de su pecho, convertirse en la esposa de ese salvaje coloso que vivía solo, al borde del mundo. Ella, que había crecido escuchando cuentos de noviazgos respetables y bodas en la iglesia del pueblo. No, no lo estaba pidiendo.
Él estaba poniendo un precio, y el precio de sobrevivir era entregarse por completo. ¿Qué? Fue lo único que alcanzó a susurrar, sin aliento. Pero la expresión del hombre no cambió. Ni un gesto de compasión, ni una chispa de duda. Sus ojos eran como la misma tierra, antiguos, inamovibles, indiferentes. «Estás sola», afirmó él, como quien dice que el cielo es azul. «La pradera ya se llevó a los tuyos, y pronto te llevará a ti. Serás huesos para los coyotes». Movió apenas la cabeza hacia el vasto desierto que ella acababa de cruzar. «O entras, comes, vives. Serás mi mujer». No había amenaza en su voz, ni ternura, solo verdad, pura y descarnada. Le mostró su realidad como un cirujano, sin adornos, sin lugar para sueños suaves. No la veía como una dama a cortejar, sino como un alma perdida que podía ser reclamada. Era lógico, brutal, inevitable. La rabia brotó como una chispa en el pecho de Willa. «Yo no estoy en venta», logró decir, con la voz temblando entre el miedo y la dignidad. «Soy una mujer cristiana», añadió, apretando los dientes. Una sombra pasó por los ojos de Kyle. ¿Burla? ¿Desdén? No se supo. «Tu Dios te ha dejado morir aquí fuera», respondió con un gruñido. «Yo te ofrezco la vida. Llámalo como quieras. El precio será el mismo». No se acercó. No intentó persuadirla. Solo esperó. Inmóvil. Como una montaña viva. Le daba la opción, sí. Pero era una elección entre dos muertes. La rápida, de hambre, allí mismo. O la lenta, en el silencio de sus paredes. La mente de Willa se llenó de imágenes. Las manos suaves de su madre. La risa fuerte de su padre Elias Hart. Los sueños de un futuro decente. Un matrimonio feliz. Niños corriendo. Una casa con flores. Todo eso ya era polvo. Barrido por el viento de la pradera. Como las cenizas del fuego que compartieron. ¿Y qué quedaba de esa Willa Hart de antes? Nada más que un animal asustado y hambriento, arrastrada por la necesidad más básica, vivir. Miró más allá del hombre, hacia el interior oscuro de la cabaña. Vio el resplandor cálido de la chimenea. Sintió el olor del guiso que burbujeaba. Carne asada. ¡Pan caliente! El hambre le retorció el vientre como una garra viva. Su cuerpo traicionó sus principios. Todo en ella gritaba por aquello que él ofrecía, por vivir. ¿Y qué hubiera querido su padre? Que sobreviviera. Cueste lo que cueste. «Vive, Willa. Solo vive», oyó en su mente, como un susurro antiguo. Volvió a mirarlo. A Kyle Redhawk. Vio las líneas duras de su rostro, el mentón firme. No había dulzura, no había lástima, solo una verdad solitaria. Y fuego. Pero había algo más en él, una fuerza callada, una certeza tan firme como la tierra misma. En su mundo, un mundo donde las verdades eran cuchillos y no promesas, Kyle Redhawk era un rey. Y lo que le ofrecía a Willa Hart era un lugar en su reino solitario. Toda la lucha dentro de ella se deshizo de golpe. La rabia, el miedo, el pudor. Todo se vino abajo, ahogado por la realidad. Sus hombros cayeron, rendidos. Podía morir con dignidad, o tragarse el orgullo y vivir. Despacio, como quien camina hacia el borde de un acantilado, dio un paso. Solo uno. Cruzó el umbral, dejando atrás la luz moribunda de la pradera y entrando en la penumbra cálida del hogar de aquel hombre. Ese movimiento fue su respuesta. Una rendición. Desde el pecho de Kyle brotó un sonido grave, primitivo. No era una palabra, sino un rugido suave, como de aceptación. Se hizo a un lado, dejándola pasar, y luego cerró la puerta pesada con un golpe que pareció sellar un destino. El sonido del cerrojo deslizándose fue como un trueno seco. No era una bienvenida, era una jaula que se cerraba. El interior de la cabaña era sencillo, pero limpio y más amplio de lo que parecía desde fuera.
En una esquina había pieles bien dobladas formando una especie de cama. Cerca del fuego, una mesa rústica y 2 banquitos. Del techo colgaban ramilletes de hierbas secas, llenando el aire con un aroma extraño, terroso, pero no desagradable. Aquella era una casa de hombre, no un refugio cómodo, sino un sitio firme, seguro. Kyle señaló uno de los bancos. «Siéntate», ordenó. Willa obedeció. Sus piernas temblaban tanto que casi cae al sentarse. Él se acercó al fuego, tomó un trozo de conejo asado del espetón y lo puso sobre un plato de madera, junto con un pan de maíz tosco. Luego sirvió agua fresca de un balde, llenó un vaso de lata y lo colocó junto al plato. No se sentó con ella. Se quedó de pie, cruzado de brazos, observando en silencio. Willa no podía apartar la vista de la comida. Era más de lo que había visto en más de una semana. Su mano tembló al alcanzar el trozo de carne. No esperó modales, ni bendición, ni pudor. Se lanzó sobre él como un animal hambriento. La grasa caliente le chorreó por la barbilla. No le importó. El sabor era celestial. El alivio en su estómago vacío fue tan profundo que rozaba lo espiritual. Lo devoró todo en pocos minutos. Y bebió el agua como si fuera néctar. Solo cuando terminó alzó la vista. Kyle seguía allí, observándola, inmutable. Las sombras del fuego danzaban sobre su rostro, acentuando aún más su figura, tan imponente como la montaña. Ahora que el hambre ya no la nublaba, el peso de su decisión cayó sobre ella como una piedra. Había pagado esa comida, ese techo, con una sola palabra no dicha. Había aceptado ser su esposa, de un hombre desconocido, de un salvaje. El pensamiento le revolvió el estómago. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja, casi sin fuerza. Él meditó un momento antes de contestar. «Mi gente me llama Mato», dijo. «¿Mato?» Significa oso. Los comerciantes blancos me llaman así. Tú me llamarás Mato. Yo soy Willa». Él asintió apenas. No lo había preguntado, pero aceptó su respuesta. El silencio que llenó la cabaña era espeso, incómodo. El trato estaba hecho. El precio se había pagado. Willa, llena y con calor por primera vez en días, también se sentía más atrapada que nunca. Era la esposa del oso, una prisionera en una fortaleza que ella misma había elegido. Miró la pila de pieles en el rincón y un escalofrío le recorrió la espalda. El precio aún no se pagaba del todo. Los primeros días fueron una lección de silencio. Kyle Redhawk no era hombre de palabras. Se movía por la cabaña y el paisaje con una gracia silenciosa que no cuadraba con su tamaño. Se levantaba antes del amanecer, preparando su día con pasos silenciosos. Se marchaba durante horas y regresaba con lo que había cazado. Un conejo, unas aves silvestres, una vez incluso un venado pequeño que cargaba como si fuera pluma. Nunca explicaba a dónde iba, ni qué hacía. Su vida era acción, no conversación. Willa, por su parte, se encogía dentro de sí. Vivía esperando el momento en que él reclamara su parte del trato. Las pieles de la esquina eran una amenaza constante. La primera noche, después de comer, él señaló una pila de mantas al otro lado del fuego. «Dormirás ahí», fue todo lo que dijo. Luego se echó en su cama y le dio la espalda. Ella pasó horas sin cerrar los ojos, tiesa, escuchando el crepitar de las brasas y la respiración profunda de ese hombre. Pero él no se acercó, no la tocó. Lo mismo ocurrió la segunda noche. Y la tercera. Su desinterés era inquietante. Tal vez más que si hubiera sido agresivo. Aquello no era un matrimonio, era un contrato frío, como si hubiera comprado una esposa, solo para tenerla cerca. No más. Ella, desesperada por demostrar que valía más que solo su presencia, comenzó a hacer algo con sus manos, a servir, a limpiar, a vivir. Había aprendido las labores del hogar de su madre, Sunny Wildrose, y puso ese conocimiento en práctica.
Con una escoba improvisada, barrió el suelo de tierra apisonada. Ordenó las pocas posesiones de Kyle Redhawk: sus cuchillos, herramientas de caza, una pequeña bolsa de cuero con hierbas sagradas. Aprendió a mantener vivo el fuego, alimentándolo con la leña que él cortaba y apilaba cuidadosamente frente a la cabaña. Una mañana encontró, junto a la puerta, un balde de agua y un pedazo áspero de jabón de lejía. Entendió el mensaje sin palabras. Fue al arroyo cercano y lavó su vestido desgarrado, restregando la suciedad del camino. También se lavó a sí misma. El agua helada fue un golpe a los sentidos, pero también una purificación. Al volver a la cabaña, con el vestido aún húmedo, encontró sobre sus mantas una prenda nueva, una túnica simple y unos pantalones de gamuza, suaves y bien cosidos. No había nota, no había explicación, solo estaban allí. ¿Era una orden? ¿Un regalo? No sabía. Solo sabía que se los puso. La piel de venado era tan suave que parecía acariciarla. Era una comodidad que no sabía cuánto necesitaba. Sentía como si se despojara de una piel vieja, dejando atrás lo poco que quedaba de la mujer que había sido. Su tarea más importante se volvió la cocina. Kyle traía la casa ya limpia, la dejaba sobre la mesa y se retiraba. Al principio, Willa no acertaba, quemaba la carne o quedaba cruda, pero observaba cómo él manejaba las brasas, cómo controlaba el calor, y poco a poco aprendió. Encontró su rincón de hierbas silvestres y comenzó a experimentar. Les daba sabor a esas comidas sencillas, con cuidado y curiosidad. Una tarde, asó un conejo con cebollines y tomillo. Lo cocinó justo en su punto. Cuando se lo sirvió, él comió en silencio, como siempre. Pero al terminar, miró el plato. Luego la miró a ella. Y asintió. Ese gesto, en su mundo sin palabras, fue un párrafo entero. Le trajo una calidez extraña, nueva. Por primera vez desde que cruzó esa puerta, Willa sintió algo parecido a satisfacción. Se sintió útil. Aún así, el abismo entre ellos seguía. Él era una criatura del monte. Ella, un injerto de otro mundo. A veces lo observaba sentado fuera de la cabaña al anochecer, mirando el horizonte sin decir palabra. Su rostro, tan severo delante de ella, se ablandaba entonces. Una tristeza profunda le anidaba en los ojos. Una soledad tan inmensa que se reflejaba en la de ella. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué le había pasado para terminar tan solo? ¿Y por qué, de todas las cosas, había querido una esposa? Las preguntas le rondaban la mente, pero no se atrevía a hacerlas. Su relación no se construyó sobre la curiosidad, sino sobre la necesidad. Preguntar era romper un pacto tácito. Una tarde, a la semana de haber llegado, Willa estaba amasando harina de maíz cuando un chillido agudo la hizo alzar la vista. Por la puerta abierta vio un halcón volando en círculos en el cielo inmenso. «Es una señal», dijo Kyle detrás de ella, haciendo que diera un brinco. No lo había oído entrar. «¿Una señal de qué?», preguntó, girándose. Él no la miró. Observaba al halcón con atención. «Cambio», dijo, una sola palabra cargada de peso. «¿Una tormenta?» «¿O una visita?», respondió, caminando hacia la puerta mirando el cielo aún despejado. Su cuerpo se tensó. Sus sentidos estaban conectados con la tierra de una forma que ella no podía entender. Leía el mundo como si fuera un libro. Para ella era un idioma extraño. En ese momento, viéndolo así, Willa sintió algo más allá del miedo o la gratitud. Sintió respeto. A regañadientes, pero real. No era solo un salvaje. Era un hombre con un saber ancestral que su mundo civilizado había olvidado. Era un sobreviviente. Y ella apenas empezaba a balbucear en esta lengua nueva. Pero el cambio no llegó como tormenta. Llegó como un recuerdo, un vendaval de memorias que la arrastró en la noche. El sueño la lanzó de nuevo al peor día de su vida. Estaba otra vez junto al carro destrozado, el sol cayendo a plomo, el aire espeso de polvo y miedo. Vio a los jinetes acercarse en el horizonte.
No eran guerreros lakotas, como le habían advertido en la tienda. Eran hombres blancos, con ojos duros y sonrisas llenas de codicia. Se hacían llamar la banda de Pool. El líder, un hombre con la boca marcada por una cicatriz, se llamaba Garran Flintshade. En su sueño, se reía mientras arrancaba el relicario del cuello de Sunny Wildrose. Vio a su padre, Elias Hart, de pie, desarmado, con las manos en alto, suplicando que solo se llevaran los víveres. Era un hombre de paz, un agricultor, no un guerrero. El sueño distorsionaba el recuerdo, haciéndolo más punzante. El disparo resonó, seco, brutal. Vio a su padre caer, el asombro en su rostro transformándose en vacío. Escuchó su propio grito, desgarrado. Vio a Jesse Hart, su hermano, lanzarse con furia infantil, solo para ser golpeado con la culata de un fusil. Despertó con un grito ahogado, incorporándose de golpe sobre sus mantas. El corazón le retumbaba contra las costillas, y el sudor frío le cubría la piel. La cabaña estaba envuelta en sombras, iluminada apenas por el resplandor tenue de las brasas en la chimenea. La pesadilla se aferraba a ella como una capa húmeda, tan real que aún podía oler la pólvora. Una tabla crujió al otro lado del cuarto. Una silueta grande se desprendió de la oscuridad. Kyle caminó hacia el fuego, y un nuevo latigazo de miedo le cruzó el pecho. Ya está, pensó. Él había escuchado su momento de debilidad, y ahora... ¿Qué haría? Se detuvo a pocos pasos de su rincón. Su figura imponente se alzaba entre las sombras. No dijo nada. Solo permaneció allí, esperando. Una pesadilla. Logró susurrar Willa con la voz rasposa. Se abrazó las rodillas, intentando calmar el temblor en su cuerpo. El silencio duró varios segundos. Esperaba que él se diera la vuelta, que regresara a su lecho y desechara su miedo como desechaba casi todo. Pero no fue así. Su voz baja resonó en la oscuridad, profunda, grave, como un susurro de trueno. Los fantasmas de los que perdiste cabalgan en la noche, dijo. No era una pregunta, era una certeza. Susurran mientras duermes. La comprensión inesperada en sus palabras le atravesó el miedo. Él sabía. Entendía ese tipo de dolor. No eran fantasmas, confesó Willa sin pensar, como si las palabras se escaparan solas. Eran hombres, hombres blancos. Ellos mataron a mi padre. La última frase se le quebró en un sollozo, y entonces se lo contó todo. El asalto, el robo, la brutalidad sin remordimientos de Garran Flintshade y sus hombres. Le habló de su hermano Jesse, de cómo lo creyeron muerto, pero aún respiraba cuando los bandidos se alejaron, de cómo salió en busca de ayuda y nunca regresó. Habló a la oscuridad, no tanto a Kyle, sino a los fantasmas que la rondaban, dándoles voz. Cuando terminó, el silencio volvió. Pero era un silencio distinto, un silencio que contenía su historia. Kyle se agachó. Su cuerpo enorme seguía imponente, pero estar más cerca del suelo lo hacía menos temible. El fuego dibujó su rostro, y por primera vez Willa vio las líneas profundas de pena marcadas en sus ojos y en los bordes de su boca. Mi gente fue tomada por los de azul, murmuró. Mi esposa, mi hijo. No dijo más. No hacía falta. Esas 3 palabras contenían un universo de pérdida, un dolor más grande que el suyo. Sus fantasmas no eran solo recuerdos, eran las cadenas que lo habían traído a esa cabaña. No era un exiliado por voluntad, sino por duelo. Él había perdido a su familia por culpa de los suyos. Y ella, por culpa de los suyos también. Eran 2 mitades de la misma moneda rota, lanzadas al viento por un mundo cruel. Kyle no la tocó. Se inclinó hacia la tetera junto al fuego. Sirvió agua caliente en un cuenco de madera y añadió unas hojas secas de una bolsa de cuero. Revolvió y se la ofreció. «Bebe», dijo. «Calmará a los espíritus». Willa aceptó con duda. Al rozar sus dedos,
Sintió su piel áspera y cálida. Era la primera vez que se tocaban. Ese simple contacto le provocó un estremecimiento extraño, inesperado, no de miedo, sino algo más difícil de nombrar. Bebió. El té era amargo, pero cálido. El calor le recorrió el pecho, apaciguando el nudo que le oprimía el alma. Se quedaron en silencio mucho tiempo, dos almas solas compartiendo la noche. El espacio entre ellos ya no era una trinchera de miedo, sino un puente frágil hecho de duelo compartido. Finalmente, Kyle volvió a su rincón. Willa se recostó con la taza vacía en las manos. Su confesión y el té le habían quitado algo del terror frenético en su pecho. Los fantasmas seguían allí, pero más callados. Y ahora sabía, con una certeza que le caló hasta los huesos, que el hombre al otro lado del cuarto también tenía los suyos. Y ellos también escuchaban. Por primera vez, la cabaña no le pareció una prisión. Era un refugio para los que arrastraban sombras. La tormenta llegó sin aviso, justo como Kyle lo había predicho. Una tarde, el cielo azul empezó a volverse lechoso, desdibujado. El viento, siempre un suspiro constante, enmudeció de repente. Una quietud extraña y pesada cayó sobre la pradera. Kyle regresó de cortar leña con el rostro sombrío. «Viene la furia blanca», dijo con voz baja, seria. Comenzó a asegurar la cabaña, cerró con tranca la única ventana y reforzó la puerta con una viga gruesa. «¿Qué quieres decir?», preguntó Willa sintiendo un nudo de ansiedad. «Una ventisca», contestó sin mirarla, «de las que entierran el mundo». Nos quedamos adentro. Esperamos. Una hora más tarde, los primeros copos comenzaron a caer. Al principio, ligeros, flotando como plumas. Pero pronto se hicieron más densos, más rápidos, hasta que el aire se volvió un remolino blanco. El viento se alzó como una bestia hambrienta, aullando por entre las rendijas de la cabaña, sacudiendo la puerta con furia. El mundo exterior desapareció por completo. No había cielo, no había tierra, solo una masa furiosa de nieve arremolinada, rugiendo como una bestia suelta. Por primera vez, Willa Hart comprendió el verdadero significado del aislamiento. Aquella cabaña, que en sus primeros días le había parecido una prisión, ahora se sentía como una fortaleza frágil, diminuta, pero resistente ante el caos. La furia del temporal era aterradora, pero adentro, con el fuego chisporroteando y las gruesas paredes de troncos conteniendo el embate, había una extraña sensación de calma. Estaban atrapados, sí, pero atrapados juntos. La tormenta rugió durante 3 días enteros. Esa convivencia forzada cambió algo entre ellos. El silencio ya no era pesado ni incómodo. Era tranquilo, casi acogedor. Se movían en torno al otro con una armonía inesperada, compartiendo ese espacio reducido con una comprensión tácita. Ella cocinaba. Él reparaba sus herramientas o trabajaba el cuero con sus manos grandes y sorprendentemente hábiles. En el segundo día, al aullido del viento se sumó un crujido monstruoso, seguido de un estruendo que hizo temblar toda la estructura. Nieve y polvo cayeron del techo. Un enorme álamo que crecía cerca de la cabaña, debilitado por la edad, había sucumbido ante la tormenta y se había desplomado sobre el tejado. Kyle Redhawk se levantó al instante, con la mirada clavada en el techo. «La viga principal aguanta», murmuró aliviado. «Pero si sigue nevando así, el peso la romperá». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Willa, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas. «Tengo que cortar las ramas principales», dijo tomando su hacha más pesada. «Tú te quedas aquí». «No», respondió ella sorprendida de la firmeza en su propia voz. «Se necesita más de uno. Yo puedo ayudar. Puedo arrastrar las ramas una vez cortadas». Él la miró, y lo que vio no fue la muchacha temblorosa que llegó aquella noche. Vio a una mujer con la quijada firme, los ojos decididos. Asintió con un gesto breve. «Quédate detrás de mí. Haz exactamente lo que te diga». Quitó la tranca de la puerta,
y fueron golpeados por una pared de viento y nieve cegadora. El frío era un puñetazo, robándoles el aliento. Afuera, todo era una pesadilla blanca. El árbol yacía desparramado sobre el techo, sus ramas como huesos gigantes tratando de atrapar la cabaña. Lo que vino después fue el trabajo más agotador que Willa había hecho en su vida. Kyle, como un titán en medio del temporal, alzaba el hacha y la descargaba con fuerza y precisión. Astillas volaban y se perdían al instante en el remolino de nieve. Cada vez que lograba cortar una rama, Willa, con las manos entumecidas dentro de sus mitones, la tomaba por un extremo y tiraba con todas sus fuerzas, alejándola del muro. El viento la empujaba, la nieve le nublaba la vista, pero ella no se detenía. La empujaba una voluntad compartida, desesperada. En un momento, una rama gruesa, a medio cortar, se soltó inesperadamente. Cayó de golpe hacia ella. No tuvo tiempo ni de gritar. Kyle soltó el hacha y se lanzó. La empujó con fuerza, haciéndola caer de espaldas sobre un banco de nieve, justo cuando la rama azotó el lugar donde había estado. En un segundo estuvo sobre ella, cubriéndola con su cuerpo enorme, protegiéndola del viento. ¿Estás herida?, gritó por encima del rugido. Willa negó con la cabeza, sin aliento, aterrada, pero ilesa. Él la ayudó a levantarse, y sus manos se demoraron un instante más de lo necesario en sus brazos. En sus ojos oscuros, Willa vio un destello feroz. No era ira, era miedo. Miedo por ella. Era la primera grieta verdadera en aquella fachada imperturbable, y le estremeció. Trabajaron 1 hora más, hasta que lograron quitar el peso más peligroso del tejado. Empapados, congelados, exhaustos, tropezaron al entrar de nuevo en la cabaña, cerrando con fuerza contra la furia del exterior. Willa se dejó caer en el banquito junto al fuego, tiritando sin control. Kyle se quitó las capas empapadas de nieve y le entregó una piel seca. Mientras ella se envolvía, él se arrodilló frente a ella y comenzó a frotarle las manos con cuidado. Su toque era firme, cálido, y sus dedos, aunque duros, transmitían una ternura que caló hondo. El calor le fue devolviendo la sensibilidad a los dedos. «Fuiste valiente», dijo él sin mirarla. Su atención seguía puesta en sus manos entumecidas. «Tienes un espíritu fuerte». Y viniendo de él, fue como recibir una bendición, un regalo inmenso, sin envoltorio. Willa lo miró, la cabeza inclinada, el cabello negro cayéndole por los hombros, las manos que habían sido armas ahora curando las suyas. El miedo que había llevado por tanto tiempo se había disipado, se lo había llevado la tormenta. Lo que quedaba ahora era respeto, y algo más profundo, algo cálido. Ese hombre era su esposo. El pensamiento ya no le provocaba terror, le provocaba orgullo. La tormenta rompió al amanecer del 4.º día y dejó atrás un mundo transformado. La pradera dormía bajo una manta gruesa y blanca. El cielo era un cristal azul, limpio como nunca. El silencio era total, roto solo por el goteo del deshielo. La prueba de la tormenta había creado un lazo nuevo entre Willa y Kyle. El miedo se había ido. Lo que quedaba era una confianza tranquila. Pero esa paz no iba a durar. Esa misma tarde, mientras Kyle despejaba el camino frente a la puerta, se quedó inmóvil, como una estatua, la cabeza ladeada, escuchando algo que Willa no alcanzaba a oír. «¿Qué pasa?», preguntó Willa acercándose a la puerta. «¡Jinetes!», gruñó Kyle Redhawk con voz grave. 5. Vienen desde el este. Un frío antiguo, denso, le recorrió el cuerpo a Willa. Esa clase de miedo que uno lleva en los huesos. No había motivo para que alguien anduviera por esos caminos perdidos justo después de una ventisca, a menos que buscaran algo o a alguien. «Entra», ordenó él, sin dejar espacio para réplica. «Atranca la puerta por dentro. No la abras hasta que yo diga». Agarró su arco y un carcaj con flechas que descansaban junto a la entrada.
Sus movimientos eran precisos, letales. También tomó su rifle y revisó la carga. El corazón de Willa martillaba en su pecho. ¿Quiénes son? Sus ojos se encontraron, y en los de él había una certeza oscura. Problemas. Los que pensabas haber dejado atrás. No hacía falta que dijera el nombre. Garran Flintshade. Willa corrió hacia adentro. Con las manos temblorosas, deslizó la viga de madera en su lugar. Se asomó por una rendija en la contraventana. Vio cómo Kael se deslizaba entre un grupo de pinos en una loma a unos 50 metros. Se fundió con las sombras y la nieve. Era un cazador, y ahora era la presa. Pasó casi una hora hasta que aparecieron. 5 figuras oscuras a caballo, recortadas contra la blancura infinita. Avanzaban lento, los animales luchando por abrirse paso entre la nieve profunda. Cuando se acercaron lo suficiente, Willa pudo distinguir sus rostros duros, barbones, y se le heló la sangre al ver al que iba al frente, el labio marcado, la sonrisa torcida. Era él, Garran Flintshade. La habían encontrado. Quizás habían seguido el rastro de Jesse, o quizás era solo otro giro cruel del destino. Detuvieron sus caballos a corta distancia de la cabaña, evaluándola como lobos hambrientos. Vaya, vaya. La voz de Flintshade cortó el aire inmóvil. Parece que hay alguien en casa. ¿Crees que sea la muchacha?, murmuró uno. O tal vez algún trampero solitario. Sea quien sea, seguro tiene provisiones. Después de esta tormenta, no vamos a ser quisquillosos. Flintshade sonrió con malicia. Bajó del caballo y caminó hacia la puerta. «Hola, en la cabaña», gritó. «Somos viajeros cansados. Solo buscamos un poco de calor y hospitalidad». Silencio. Willa contenía el aliento, con la espalda pegada a la pared. El tono amistoso de Flintshade se evaporó. «Sé que estás ahí. Abre la puerta. O la echaremos abajo y mataremos a quien esté adentro». De pronto, una flecha silbó desde la nada y se clavó con fuerza en la madera, a escasos centímetros de su cabeza. ¡Tuac! El impacto fue estruendoso. Flintshade gritó, retrocediendo con ojos abiertos por la sorpresa y el odio. Sus hombres se apresuraron a tomar sus rifles. «¡Un maldito indio!», gritó uno, disparando al azar hacia los árboles. Otra flecha voló. Esta sí dio en el blanco. El hombre que había disparado cayó del caballo gritando, con una flecha en el hombro. El caos estalló. Los bandidos se cubrieron tras sus caballos, disparando a ciegas hacia la arboleda. Desde su escondite, Kael se convirtió en un fantasma de venganza. Soltaba flechas con una precisión aterradora. Otro grito. Otro hombre caía. Una flecha en el muslo. Eran forajidos, no soldados. Y estaban aterrados. Disparaban contra un enemigo que no podían ver. Willa sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Kael tenía su rifle, pero también usaba arco. Necesitaba tiempo para recargar. Su padre, Elias Hart, le había enseñado a disparar, solo para proteger la casa. Nunca pensó que lo necesitaría. Revolvió con urgencia en un baúl donde Kael guardaba provisiones. Encontró una bolsa con balas de plomo y un cuerno de pólvora. Encima de la chimenea colgaba el segundo rifle, un modelo más antiguo. Con manos temblorosas, lo tomó. Cargar, apisonar, cebar. La voz de su padre le resonó en la mente. Con torpeza, pero decidida, cargó el arma. Acercó un banco a la ventana, abrió apenas una rendija y apoyó el cañón. Afuera, Flintshade y 2 de sus hombres restantes avanzaban hacia los árboles, cubriéndose con los caballos. «¡Es solo uno!», rugió Flintshade. «¡Dispérsense!». Uno de los bandidos rompió la formación y corrió hacia el costado del bosque. Quedó expuesto un instante. Willa respiró hondo, apuntó como su padre le enseñó, y apretó el gatillo. El rifle estalló contra su hombro. El sonido fue ensordecedor dentro de la cabaña. Afuera, el hombre gritó y cayó a la nieve, sujetando su pierna. El disparo sorprendió a los bandidos, pero también reveló su posición.
¡Hay alguien en la cabaña!, bramó Flintshade, con la cara torcida de furia. ¡Maten al indio, y luego la quemamos con ella adentro! Él y su último hombre se lanzaron hacia los árboles, pero la distracción le dio a Kyle el tiempo que necesitaba. Emergió de entre los pinos. Ya no era solo un arquero oculto, era un guerrero. Alzó su rifle y disparó. El último hombre de Flintshade cayó en silencio, como una sombra. Solo quedaba él. Se quedó solo, de pie, con la pistola en alto, enfrentando al gigante Lakota que lo miraba firme, a solo 20 pasos. «Vas a pagar por esto, salvaje», escupió Garran Flintshade, y disparó. Kyle Redhawk ni siquiera parpadeó. La bala silbó lejos, errando el blanco. Antes de que Flintshade pudiera reaccionar, Kyle cerró la distancia con una velocidad que quitaba el aliento. No se movía como un hombre. Se movía como un oso vengador. No usó armas. Simplemente se abalanzó sobre Garran, y su grito se ahogó cuando ambos cayeron al suelo. La pelea fue brutal, breve, implacable. Cuando todo terminó, Kyle estaba solo. Respiraba con fuerza. El silencio repentino era absoluto. Caminó de regreso a la cabaña con el rifle en la mano. Willa Hart trataba de quitar la tranca, pero sus manos temblaban demasiado. Él la empujó desde afuera, y la puerta se abrió. Allí estaba, enmarcado por el umbral, el rostro duro, el pecho subiendo y bajando. La miró. Luego miró el rifle que ella aún sostenía con fuerza. No había ira en sus ojos, solo una luz ardiente, intensa, como jamás había visto en él. Entró, le quitó el arma con suavidad, y la dejó a un lado. Y entonces, hizo algo que rompió la última muralla entre ellos. Alzó las manos grandes y las sostuvo por el rostro, con ternura. Sus pulgares le acariciaban las mejillas. La miró a los ojos y ella lo vio todo. La violencia recién vivida, el alivio de verla viva y algo más, algo hondo, tierno, ferozmente protector. «No volverán a hacerte daño», dijo, con voz grave, como un juramento. «Nadie volverá a tocarte jamás». En ese instante ya no era su captor, ni su dueño. Era su guardián, su esposo. El después fue sobrio. El sol se ponía sangrando sobre la nieve, tiñendo de oro y escarlata aquel escenario manchado. Juntos, sin hablar, se encargaron de lo necesario, de lo inevitable. Borrar las huellas sangrientas de aquel mundo hostil que los había alcanzado. El silencio no era de distancia, sino de comprensión profunda. Habían enfrentado la muerte, y la habían vencido. Las palabras eran inútiles. Cuando por fin terminaron y regresaron al calor de la cabaña, con el fuego crepitando suave, la adrenalina se fue disipando. Solo quedó el cansancio, ese que cala en los huesos, que nace del alma. Kyle atendía un corte largo, pero poco profundo. En su antebrazo, regalo final del cuchillo de Flintshade. Willa se acercó con un trozo de lino limpio y un cuenco de agua tibia con hierbas. Se arrodilló frente a él y tomó su brazo. Él lo permitió. Sentía sus músculos tensos bajo la piel. Ella limpió la herida con cuidado. Sus manos no temblaban. Había algo sagrado en ese gesto, algo íntimo. En el silencio que los rodeaba, lo último del miedo se desvanecía, y en su lugar crecía algo más grande, más profundo, gratitud, y algo sin nombre que le apretaba el pecho. «Me salvaste la vida», susurró sin alzar la vista. «Allá afuera, y el día que llegué aquí, también lo hiciste». Kyle la miró. Su rostro, iluminado por el fuego, era difícil de leer. No habló hasta que terminó de vendar la herida. No retiró el brazo. «¿Por qué?», preguntó ella, alzando por fin la mirada. No preguntaba por la pelea. Preguntaba lo que había querido saber desde el primer día. «¿Por qué hiciste ese trato? ¿Podías haberme dado un trozo de pan? ¿O simplemente rechazarme? ¿Por qué pediste que fuera tu esposa?» Pensó que él esquivaría la pregunta, que volvería a su mutismo. Pero no.
Un suspiro profundo salió de su pecho. Un suspiro que parecía arrastrar años. Apartó la mirada y la clavó en el fuego. Sus ojos se volvieron hacia adentro, hacia un dolor viejo, enterrado. Cuando era niño, empezó con voz baja, rasposa. Mi visión me mostró el camino. Sería protector de los míos. Tendría esposa, tendría hijo. Sería un eslabón más en la cadena de nuestros ancestros. Guardó silencio. Lo no dicho pesaba más que sus palabras. Tuve esa vida. Mi esposa se llamaba Tala Moonfire. Mi hijo, Tika Swiftfall. Tenía la risa de su madre y el alma de un guerrero, aun siendo pequeño. El dolor en su voz era tan real que parecía llenar la cabaña. Willa sintió un nudo subirle por la garganta. Los de azul llegaron al amanecer. Continuó. No fue una batalla, fue una matanza. Vinieron por la tierra, por el oro que creían enterrado bajo nuestros pies. Arrasaron con todo. Yo luché como el oso que da nombre a mi alma, pero no pude protegerlos. Su voz se quebró. Un sonido tan desgarrador que Willa se encogió al escucharlo. Los encontré después. Tala y mi niño. Se detuvo. No podía seguir. Sus hombros, enormes, temblaban bajo el peso del recuerdo. Después de aquello, abandoné a los míos, dijo Kyle Redhawk, con la voz hecha ceniza. Los rostros de mis hermanos y mis ancestros eran espejos, y en ellos solo veía mi propia culpa. No fui el protector que mi visión me había prometido. Los fantasmas hablaban demasiado en el poblado. Por eso me vine aquí, para estar con ellos en silencio. Finalmente alzó la mirada hacia ella, y en sus ojos oscuros brillaban lágrimas que aún no caían. Ver a aquel hombre, fuerte e indomable, quebrado así por el dolor. Le partió el alma a Willa Hart. Viví con ellos durante años, continuó él, y entonces llegaste tú. Caíste en mi puerta, hambrienta, sola, perseguida por tus propios espectros. Te miré, y vi a la pradera intentando robar otra vida. Escuché a los espíritus decirme que dejarte morir era dejar morir otra vez a mi esposa y a mi hijo. Tomó una bocanada de aire temblorosa. No soy un hombre de palabras suaves, Willa. El duelo me las arrancó. No sabía cómo ofrecer ayuda. No sabía cómo pedir compañía. Solo sabía proteger. Solo sabía aferrarme a la vida. Mi exigencia no fue por una sirvienta. No fue por una mujer que me calentara el lecho. Extendió una mano y rozó con ternura la venda que ella le había puesto en el brazo. Fue la forma torpe, rota, de un hombre que no quería quedarse solo. Era mi forma de decir, no te vayas, quedémonos y estemos solos juntos. Fue el único modo que conocía para crear un lazo. Uno lo bastante fuerte como para impedir que salieras por esa puerta y murieras allá afuera. Era una cadena para atarte a la vida. Y para atarme a mí también. La verdad de sus palabras, tan dura, tan humana, tan hermosa, la arrasó como un río. No fue una transacción, fue una oración desesperada, de un hombre que había olvidado cómo hablar con su Dios. No estaba comprando una esposa, estaba intentando salvar una vida, y en ese intento, salvar la suya. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. No eran de tristeza, ni de miedo, eran de comprensión, de libertad. Toda la rabia, toda la duda, todo se fue. Ahora lo veía de verdad. Por fin, a Kyle, el esposo deshecho, el padre roto, el guerrero exiliado, el hombre solitario, que le había ofrecido lo único que le quedaba, un lugar junto a él, en su silencio. Willa se movió, dejando de estar de rodillas, y se sentó a su lado, sobre el suelo. Sin pensarlo, apoyó la cabeza sobre su hombro firme. Kyle se tensó un instante, sorprendido por el contacto, luego, despacio, casi con temor.
Se relajó. Le pasó el brazo por la espalda. No fue un gesto de posesión, fue uno de consuelo compartido. Mi trato fue por hambre, susurró ella, con la frente apoyada en la tela suave de su camisa de piel. Me quedé porque no tenía opción. Pero esa ya no es la razón por la que quiero quedarme, Kyle. Alzó la vista. Sus rostros estaban muy cerca. No soy tu prisionera, no soy tu compra. Me quedaré porque esta es mi casa. Y seré tu esposa. Porque tú eres mi esposo. Su nombre, pronunciado con tanta claridad, se convirtió en su nuevo voto. Una elección hecha no desde el miedo, sino desde el amor. Una sonrisa lenta, tímida, le cruzó los labios a Kyle Redhawk. La primera, y en ella, su rostro duro se transformó en algo suavemente hermoso. Se inclinó hacia ella, y con una reverencia nacida del alma, con un corazón que volvía por fin a creer, la besó. Fue una promesa, un comienzo. No entre las cenizas del pasado, sino en el nuevo hogar silencioso y valiente que construirían juntos. Y así, en una pequeña cabaña, en medio de la vasta y solitaria pradera, una historia que empezó con un pacto desesperado, encontró su verdadero inicio. Willa Hart y el guerrero Lakota llamado Kyle Redhawk, dos almas desgarradas por la pérdida, perdidas en un mundo hostil, descubrieron que un hogar no se levanta con madera ni con piedra, sino en el abrigo compartido de dos corazones. Su unión, nacida de la necesidad, floreció en un amor tan profundo y tenaz como la tierra misma. Fueron la prueba viva de que incluso en los lugares más desolados, incluso desde los inicios más improbables, la vida y el amor pueden abrirse paso, no solo para sobrevivir, sino para florecer. Su historia nos recuerda que la familia no siempre es la que nos vio nacer, sino la que tenemos el valor de construir. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.